Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener aquí a un habitual de Vertiente de Opinión para satisfacción nuestra. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, un hombre que además de economista y de ingeniero, es un diestro comunicador. Bueno, y tiene un carisma que cuando ha aspirado a una posición electiva, yo creo que no gasta ni un centavo en ninguna barra, de nada, ni un cartelón, ni nada. ¿Por qué? Porque solamente su presencia en los medios le da la promoción necesaria para sus aspiraciones. Bien, de inmediato vamos a dialogar con el ingeniero Guillermo Carán, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, pero que tiene una libertad de expresión tan grande que a veces su voto y su campaña por partidos que no son el reformista social cristiano, aunque muchas veces sí coinciden. Guillermo, hay una curiosidad que desde que pensé en ti para este programa, se me ocurrió. Tú fuiste un ideólogo del social cristianismo. Sin embargo, la gente habla, ¿verdad?, de ya que no existen las ideologías, y sin haber leído a Fukuyama citan su nombre y hablan de la teoría. La pregunta es, ¿tú vislumbras quizás en el futuro inmediato un retorno de los cambios ideológicos en los partidos políticos que ya vienen siendo casi lo mismo todos, por lo menos en el país? Mira, quizás el problema es que a veces uno piensa que las ideologías influyen en los políticos y en las decisiones públicas con una formalidad que no es la que siempre sucede. Hay un sustrato inspirador. Por ejemplo, hoy en día tú no puedes decir que China y Rusia son países comunistas porque hay los principales millonarios, el mayor número de millonarios del mundo están en esas dos naciones. Sin embargo, el Estado sí sostiene la ideología comunista. El sistema de partidos es un partido único, los partidos comunistas son fuertes y cuando se desvían de la tangente, pues hay sanciones drásticas como acaba de suceder en Rusia. Eso por un lado. Hay que ver que las ideologías son factores de inspiración, motivos de inspiración, que aunque no tengan la etiqueta por ejemplo, social cristiana o socialista o marxista, siguen siendo en el fondo, siguen incidiendo, siguen influyendo en las decisiones de los políticos. Por otro lado, la historia, y eso lo hemos conversado en otras ocasiones, se mueve por péndulos. Hay cosas que se ponen de moda, hay cosas que pasan de moda. A veces las dictaduras están de moda, a veces las democracias están de moda. Y eso sucede también con las ideologías. A veces las ideologías se ponen de moda, que fue lo que sucedió a mediados del siglo pasado, y luego pasan, pero eso no quita que en el futuro puedan volver a incidir en los destinos de las organizaciones políticas y sean reasumidas con una formalidad mucho mayor que las que están siendo asumidas en el día de hoy. Yo siento
que mi vocación política, mi pensamiento político es un reflejo de mis convicciones social cristianas, y en ese sentido me siento que no he abandonado las ideologías. Pero eso, cuando hay otros factores que están en el medio influyendo en las decisiones políticas o en las decisiones públicas, como es la tecnología, como es la presión de los problemas demográficos, migratorios, como es el afán de lucro, las corrientes internacionales, los poderíos internacionales, las grandes corporaciones que impiden que las concepciones ideológicas se plasmen a la realidad. Resumiendo, te diría que siempre va a haber un cierto grado de influencia de las ideologías en las decisiones públicas, aunque no se confiesen, aunque no se verbalicen, y que en el futuro nadie puede asegurar que no resurgirán con la fuerza que surgieron a mediados del siglo pasado. Y ya apartándonos un poco del aspecto ideológico en la política dominicana y podríamos decir que latinoamericana, se han dado casos de que, por ejemplo, en Venezuela, tanto Acción Democrática, ¿verdad?, que es la socialdemócrata, y el COPEI, social cristiano, prácticamente han desaparecido después del liderazgo que luego devino en un gobierno casi dictatorial como el de Hugo Chávez. Se han visto casos de que de repente surgen líderes, como el caso de Correa en Ecuador, que sin estar adscritos a ninguno de los partidos fuertes de sus países, advienen al poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú ves ese descenso del liderazgo mesiánico y autocrático de hace unos años? Bueno, hay una realidad que tenemos que admitir. Mientras las ideologías fueron esperanzas, ilusiones, concitaron mucho apoyo popular. Cuando llegaron al poder, y no me estoy refiriendo únicamente a la ideología social cristiana o a la socialdemócrata, sino a todas, incluyendo las ideologías marxistas, que te repito, hoy controlan a China y controlan a Rusia, pero en Chile y Rusia hay más millonarios que en cualquier otro país del mundo, y millonarios más grandes. Cuando las ideologías se ponen a prueba, y eso pasa no solamente con las ideologías, sino con los políticos esperanzadores, se ponen a prueba y no satisfacen las expectativas de los pueblos, inmediatamente viene el colapso. Eso ha pasado específicamente con las ideologías. Mientras el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo fueron esperanzas reivindicadoras para una mejor condición de vida de los pueblos, de los trabajadores, de los campesinos. Eso concitó un fervor y un apoyo popular considerable, pero después que fueron gobiernos que no satisfacieron adecuadamente esas expectativas, vino la frustración. En esa etapa encontramos ahora. Pero no solamente pasa con las ideologías, sino pasan incluso con los líderes emergentes que desplazan las ideologías. Porque tú has citado el caso de Chávez. En cierta forma, yo veo que Venezuela va por un camino, un derrotero tremendamente conflictivo, política y económicamente. Pero también pasó con el mismo Correa que tú citaste, con ese fervor de la revolución ciudadana. En las próximas elecciones, los resultados le fueron adversos hasta tal punto que él, por las razones que fueran, todavía sigue en un exilio voluntario. Y también pasó, por ejemplo, en países como Perú, recuérdate cuando Fujimori ganó y disolvió el Congreso en contra de los partidos. Sin embargo, luego tuvo que salir exilado porque los errores que cometió
le hicieron perder el favor popular y mira cómo está todavía preso, aún enfermo y longevo. Yo creo que ese es un ciclo, las expectativas que se forman suelen frustrarse cuando las realizaciones no son satisfactorias. Y eso es lo que ha pasado con las ideologías y también con los líderes carismáticos que han surgido en sustitución de las ideologías. Y retornando a la política criolla, ¿qué piensas del bajo porcentaje de la llamada, ¿verdad? Salvación de la República Dominicana? Tres partidos fuertes coaligados obtuvieron porcentajes muy bajos de adhesión. ¿Tú piensas que en las elecciones de mayo, ya presidenciales y congresuales y no municipales como las de febrero, se producirán números parecidos? O sea, que la reelección del presidente Luis Abinader es algo casi seguro, aunque en política no hay nada definitivo. Sí. Mira, yo creo con la relación a la primera parte de tu pregunta, que esa alianza opositora estuvo mal diseñada. Yo recuerdo y me reí mucho porque fue una ocurrencia muy significativa la de Ramón Albuquerque cuando fue anunciado la alianza por parte del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que él despotricó contra esa alianza diciendo que era un entierro anunciado por un muerto político. El diseño de esa alianza también no apunta correctamente a una conformación, una coalición de todas las fuerzas políticas opositoras. Y eso ha hecho, junto con el sistema electoral que estamos siguiendo en los dominicanos, eso ha hecho que no tenga el impacto debido. Adicionalmente a que los líderes de esas alianzas, a mi juicio, no han enfocado adecuadamente su rol opositor, salvo algunas esperancitas que veo en este último tramo de la campaña, que veo que tanto Leonel Fernández como Abel Martínez como que están ejerciendo un rol opositor más efectivo en cuanto a posiciones públicas. Pero todavía en el retrato de hoy es que no concitan la mayoría para enfrentar al presidente Abinader, que luce el favorito de las encuestas. Aunque tengo que recordar dos frases del lenguaje popular. Tú eres más experto que yo en eso, pero tú recuerdas que hay una frase que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y que seguro no se puede dormir en sus laureles. A veces pienso que el gobierno, la aspiración de reelegir es el presidente de la República, que no es lo mismo que la de un candidato que quiera llegar al presidente de la República, está actuando en política como si no fuera presidente, como si se olvidara que sobre todas las cosas, él está en el deber de gobernar bien a la República Dominicana como motivo para que la gente pueda volver a votar por él. Y sus esfuerzos y los esfuerzos del partido de gobierno se concentran en conquistar líderes de la Fuerza del Pueblo, líderes del PLD. Hay un transfugismo vergonzoso que yo no sé cómo la Junta Central Electoral no ha reglamentado, porque la Junta Central Electoral constitucionalmente tiene facultades reglamentarias para que las elecciones sean auténtica representación de la voluntad popular. Y también he insistido mucho, incluso tú que lees mis artículos, mi artículo de la semana pasada puse varios ejemplos de decisiones que se han, de elecciones que se han decidido a última hora. Puse el caso de Bosch en el 62, que ganó porque ganó un debate previo con el padre Náutico García,
pero también perdió en el 66 y en el 90 por unos pronunciamientos que asustaron a la población. En el 66, cuando llamó a votar con el credo reburujado con palos y piedras, y la gente quería paz, porque acabábamos de pasar un intento revolucionario en el año 65. Y en el 90, que enfrentó a la Iglesia Católica, que en aquel tiempo tenía un poder muy importante. Pero además hay acontecimientos. Sí, cité también el debate entre Nixon y Kennedy en Estados Unidos. Nixon era el favorito, pero después del debate, Kennedy volvió a la situación. Aquí va a haber un debate electoral, o está viendo, porque hay varios debaticos en el transcurso, pero se supone que a fin de mes va a haber un debate formal entre los presidentes. Y también hay hechos externos que no tienen que ver con la campaña, pero sí influyen. Y se está el caso en España, el terrorismo que se aplicó en la terminal de Atocha. El Partido Popular estaba ganando antes del atentado, de los atentados de Atocha, una plaza, una terminal de autobuses en Madrid. Y después del atentado, por el mal manejo del gobierno, el PSOE, que estaba en segundo lugar, pasó primero y ganó a las elecciones, que fue cuando gobernó Rodrigo Zapatero. De manera que hay que estar muy atento y cubrir mucho los detalles. Y eso no lo veo en el partido de gobierno y en el gobierno. Y como al fin y al cabo, aunque haga críticas, entendiendo que cumplo mi deber, el presidente Abinader ha sido mi candidato desde el 12, 16, del 20, y por supuesto lo apoyo ahora en estas elecciones. Pero me preocupa que a veces no veo en el gobierno que quiera reelegirse esa necesidad de enfrentar una serie de problemas que están castigando la población y le están creando animosidades. ¿Qué te parece a ti el hecho de que partidos opositores acudieron a la Organización de Estados Americanos para denunciar que el gobierno estaba siendo represivo, aunque no usaron ese término, con la oposición, señalando, entre otras cosas, que tardaron para entregarle el dinero que les corresponde para los torneos electorales? ¿Qué tú piensas? ¿Que esas sumas que da el gobierno a los partidos políticos deben mantenerse o no? Mira, yo creo que la oposición no tuvo autoridad moral ni para ir a Estados Unidos, a Washington, a advertir a la OEA. Dicho sea de paso, no fue una comisión de primer nivel, ni asistí, lo recibió, ni lo recibieron los funcionarios de primer nivel en la OEA. Eso te dice mucho, que eso es gastar pólvora en garza. Y en cuanto al tema de los recursos, no tiene tampoco autoridad moral, porque los legisladores de todos los partidos, incluyendo los oposición, aprobaron el presupuesto 2024 con una asignación inferior a la que establecía la ley electoral, en un 50% inferior. ¿Cómo es posible que lo aprobaron a fin de año pasado y ahora estén reclamando la ley que sobreseyeron? Porque una ley, es verdad que la ley electoral establece un 0.5% de los ingresos del Estado para la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Pero también es verdad que una ley deroga otra anterior. Y la ley de presupuesto redujo esa asignación de 0.5% y fue aprobada por todos los legisladores de todos los partidos. Entonces, ¿con qué autoridad moral están ahora? Reclamaron lo que reclamaron, que me parece que el gobierno no actuó correctamente al complacerlo,
pero mucho menos reclamarlo en el ámbito internacional cuando ellos mismos habían aprobado el cercenamiento de las disposiciones legales que favorecen la contribución del Estado a los partidos políticos. Como tú has sido durante muchos años un viajero cuando las ideologías estaban vigentes, sobre todo a Venezuela, donde se alternaban en el poder Acción Democrática, Socialdemócrata y COPEI, Social Cristiano. ¿Qué tú piensas de que en el país haya 34 partidos políticos y que ese número se mantiene porque los minoritarios en los torneos electorales apoyan a un partido mayoritario para mantener el reconocimiento ante la Junta Central Electoral? Nos gustaría un análisis tuyo sobre esa situación. Mira, a mi juicio, eso es una aberración, sobre todo porque es una aberración ligada, el reconocimiento de los partidos está ligado precisamente a la posibilidad de recibir fondos, a la potestad de recibir fondos del Estado. Y me parece que eso es muy perjudicial para la democracia, partiendo de que crea una confusión. Crea una confusión cuando tú oyes, por ejemplo, a algunos de esos partidos pequeños que hacen pronuncias, que son insistentes en los medios, que son sistemáticos, con una radicalización de posiciones, pero que en términos de popularidad no tienen el aval que deberían tener para hablar tan duro, para hablar tan fuerte. Pienso también que ahí la Junta Central Electoral, a mi juicio, ha actuado con debilidad, porque eso no solamente no se ha resuelto, sino se ha aumentado la posibilidad de tú crear un partido para obtener recursos del Estado. Hay muchas, bueno, coincidencialmente, hoy una hija mía me dijo, cualquiera crea un partido para tener acceso al dinero público, y hasta cierto punto es un negocio, pero es un negocio incluso que ha dado una señal de incoherencia que confunde y le resta credibilidad a los partidos políticos frente a la población y frente a la ciudadanía. Mira, ¿cuántas veces aquí, cuando se ha criticado el elevado gasto público, no se ha planteado que por qué le estaban dando tanto dinero a los partidos? Y sin embargo, ahora, de la noche a la mañana, relativamente, no solamente le dieron lo que le correspondía, sino se lo dieron rápida e irregularmente. Lo que te quiere decir que cuando esa complejidad de partido tiene un común denominador y quiere ponerse de acuerdo rápido para sus beneficios propios, lo puede hacer, pero no lo hacen cuando es para encarar los problemas nacionales. Por ejemplo, como sucede con los problemas educativos, con los problemas de salud, con los problemas de transporte, con el costo de la vida, con el costo de los alimentos, sobre todo. Entonces, todo eso va perdiendo, haciendo perder credibilidad en los partidos, y debe corregirse si es que queremos perfeccionar la democracia y no dar saltos al vacío que pueden crear una expectativa, sí, porque el temor o lo malo del salto al vacío es que te crean una expectativa que después se frustra, como es el caso de Chávez, como fue el caso de Fujimori, como a mi juicio fue el caso de Correa y como a mi juicio está siendo el caso de Petro en Colombia. Entonces, creo que nosotros debemos tomar como con mucha seriedad y reconocer que hasta hace poco teníamos un sistema de partido fuerte que fracasó, que fue el constituido por el PRD, por el Partido Reformista y luego por el PLD,
y ahora hay otro sistema de partidos porque el PRD y los reformistas ya, y ahí hablo en plural, ya no somos significativos ni determinantes de un proceso electoral por la cantidad de votos que estamos teniendo. Sin embargo, el PLD está un poco en la cuerda floja, pero ahora lo predominante es el Partido Revolucionario Moderno, o los predominantes, es el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo. Y tenemos que aprender la lección nacional y la lección internacional. Si en el pasado hubo un sistema de partido que fracasó, debemos aprovechar la experiencia y no cometer los mismos errores que ellos cometieron, para que el presente sistema de partido, que no está muy bien posicionado a mi juicio, ni está actuando correctamente, no fracase, porque si fracasan los partidos, la democracia se hace menos sustentable y ahí es que vienen las soluciones mágicas o los saltos al vacío. Una de las reiteraciones más frecuentes de la oposición es que el gobierno está hipotecando al país debido a que la obtención de préstamos, la deuda pública internacional, la deuda exterior es demasiado desmesurada y que eso traerá en un futuro inmediato graves problemas económicos al país. ¿Tu opinión? Claro que sí, estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo con eso y por eso evalúo mucho los hechos presentes dentro de la perspectiva de incrementar el endeudamiento. ¿Por qué hay endeudamiento? Porque hay déficit. ¿Y por qué hay déficit? Porque hay gastos elevados, porque las recaudaciones no van mal. Las tributaciones están creciendo a un ritmo por meses superior a las estimadas en el presupuesto. Pero si tú tienes recaudaciones que van bien y tienes gastos excesivos, esas recaudaciones que van bien no alcanzan para cubrir las cargas fijas del Estado, entiéndase, la burocracia, los intereses de la deuda, etcétera. Y para invertir y hasta para pagar la deuda vieja, tú tienes que endeudarte de nuevo. Entonces, por ejemplo, por ese criterio, en marcos de decisiones presentes, como eso de asignar el doble de lo que tenía asignado en el presupuesto a los partidos políticos, porque y sobre todo que se miran las repercusiones que eso puede tener, porque cuando la ciudadanía y determinados sectores de la ciudadanía que se sienten inconformes con su salario, con las políticas fiscales del gobierno, la política económica del gobierno, ven que para los partidos sí hubo solución rápida para proveer de fondos, entonces comienzan a preguntarse, por ejemplo, los maestros y los médicos que están en reclamo salarial, comienzan a preguntarse, pero usted solucionó muy rápido el problema de los partidos, solucióneme los míos. Y si nos vamos con más profundidad, los problemas de alimentación, del costo de la canasta alimenticia, se deben a que tenemos un sector agropecuario desatendido. Menos del 3% del presupuesto se está dedicando a la inversión agropecuaria. Menos del 2% de la cartera de préstamos de los bancos está dedicándose a préstamos agropecuarios. Entonces, ¿por qué no hay una inyección mayor y tan fuerte y tan rápido como sucedió con los partidos para aumentar la producción de bienes y abaratar la canasta alimenticia dominicana? Bien, vamos a hacer la segunda pausa en este programa, no sin antes recordarles que el Centro Especializado de Aprendizaje Iberice Pras Ramírez en Santo Domingo, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 263, dirigido por la licenciada Consuelo Guerrero de Mayol. Programas psicoeducativos individualizados para el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas que implican nivelación y recuperación académica.
Para comunicarse con el Centro Especializado de Aprendizaje Ibelice Pras Ramírez, puede hacerlo a través del teléfono 809-548-6362. Volvemos. Algo inusual en el mundo diplomático, no latinoamericano siquiera, sino mundial, es lo que ha ocurrido en la República Dominicana, donde el gobierno norteamericano tiene varios años sin nombrar un embajador aquí, y sin embargo en el país vecino, en Haití, asolado por bandas armadas delincuenciales, nombraron recientemente un embajador. Como internacionalista capacitado que eres, Guillermo, ¿qué hay que decir sobre esto? Bueno, en primer lugar, que no entiendo el trasfondo de la política norteamericana en ese sentido. Tú hablabas en la pregunta anterior sobre la incidencia de la deuda en las decisiones públicas. Cada vez, si nos endeudamos más, vamos a ser muy susceptibles de que controlen nuestras decisiones públicas y que nos impongan decisiones públicas que no sean necesariamente vinculantes a la procura del bienestar de los dominicanos. Eso está claro que hay algo, quizás los Estados Unidos se ven muy confiados en que este gobierno le es consecuente, de que hay simpatías comunes, pero también hay que recordar que hay hechos confusos en el gobierno dominicano. Por ejemplo, se celebró hace un tiempo, hace unos meses, una reunión en la cual el presidente Abinader se sentó al lado del presidente Biden para tratar el tema de la migración, que fue el tema principal, la incidencia de las migraciones latinoamericanas en Estados Unidos. Pero nosotros sufrimos una migración de Haití y hubo una declaración que se acordó que el presidente Abinader no firmó. No entiendo por qué no la firmó, porque al fin y al cabo lo que Estados Unidos estaba reclamando para controlar la migración latinoamericana hacia su territorio nos convenía para nosotros argumentar nuestra política migratoria con relación a Haití. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la política dominicana con relación a Haití es muy confusa y quizás no sintoniza con la política de los, vamos a decir, de las instancias internacionales a la cual vivimos tocándole las puertas de que intervengan, de que si no, que nosotros no podemos resolver el problema haitiano, que tiene que haber algún género de intervención. Pero hay muchas normas que no solamente predominan, que hay que guardar las apariencias para evitar escándalos y que pueden traer confusiones en cuanto a la sintonía de las políticas domésticas con las políticas internacionales predominantes. Por ejemplo, el caso de las deportaciones, que no entiendo por qué hay estas deportaciones pírricas, que ya hasta un periodista le preguntó al presidente Abinader el pasado lunes, un periodista polaco, le preguntó que tenía informaciones de que deportaban a gente, pero por 15,000 pesos lo volvían a ingresar. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero además, no solamente hacen deportaciones pírricas, sino lo propagan y crean un sentimiento internacional de que estamos actuando irregularmente con relación a la situación haitiana. Se cierra el comercio cuando no solamente es perjudicial internacionalmente, sino domésticamente. Hay una política constante de confrontación cuando deberíamos tener una política de cooperación. Por ejemplo,
si yo fuera presidente, como una vez me entrevistó recientemente el periódico Hoy, ahora que ya acá está constituido el Consejo Presidencial, yo hubiera llamado al Consejo Presidencial y me, y me lo hubiera puesto a la orden. Pero todavía seguimos con discursos de confrontación, con política exacerbando un nacionalismo ficticio que no ayudan al buen entendimiento de países vecinos que están indefectiblemente obligados a llevarse bien. Los partidos de oposición critican frecuentemente las afirmaciones que hace el presidente Luis Abinader sobre la transparencia de su gestión. Dicen que el presidente destituye a funcionarios de su gobierno que cometen irregularidades en su ejercicio, pero que a ninguno lo ha sometido a la justicia. Entonces, ¿qué crees tú de esta afirmación de los opositores al gobierno? Bueno, es correcta. Es verdad que el presidente Abinader ha tomado decisiones administrativas contra quienes están acusados, quienes han cometido hechos cuestionables. Y sí, yo creo que debieron dar un paso en adelante, no solamente sancionarlo, no solamente destituirlo o suspenderlo o nombrarlo en otro sitio. Y me parece que un buen gobierno tiene que dar un paso de avance en combatir su propia corrupción, porque es verdad que, como decía el presidente Balaguer, siempre habrá corrupción. El problema es que no llegue a donde estoy, y a la puerta del palacio. Y en ese sentido, entiendo que el presidente Abinader debió dar un paso adelante para adicional a la suspensión de esos funcionarios. El mundo atraviesa por dos conflictos bélicos alarmantemente graves: la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra también de Israel con el liderazgo de la organización terrorista Hamas. Entonces vemos que los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas son totalmente ineficientes. La pregunta es, ¿cuáles factores han determinado que una organización que tenía plenos poderes para intervenir en conflictos de guerra entre las naciones hoy parece total y absolutamente inoperante? Bueno, hay un problema de liderazgo, en primer lugar, y de voluntad política de las naciones que componen las Naciones Unidas. Yo creo que tenemos un clima de tambores de guerra cada vez más sonoros. Y este ataque de Israel a funcionarios iraníes en territorio incluso fuera de Irán, leí una noticia esta mañana de que Irán está preparando la respuesta y si involucran Irán, entonces las cosas cambian porque no son pocos los recursos que tiene Irán, tanto atómicos como militares y económicos, y frente a un mundo que es multipolarizado. Y eso, lo que vive declarando Putin en Rusia con relación a ese contexto, Occidente tiene que entender que el mundo ya no es bipolar como era antes. Ahora yo no sé cuánta potencia hay. Si Estados Unidos, que indiscutiblemente es una potencia, Rusia, que es otra potencia, China, que es otra potencia, India, que viene surgiendo como potencia, Europa, que tiene como una vocación solidaria y comunitaria con relación a la Comunidad Económica Europea, de marcar el rumbo de los acontecimientos.
Yo creo que ese afán de liderazgo, de esas comidas a convertirse en potencia, hace que no se apoye las intenciones fundamentales de Naciones Unidas, que es promover un clima de paz. Pero a su vez, las Naciones Unidas está teniendo un problema de liderazgo interno. No hay un liderazgo que imponga las soluciones, y en ese sentido no podemos dejar de reconocer que no todas las acciones de las Naciones Unidas han sido adecuadas, que han respondido a las expectativas de la población sobre el organismo y en cada país. Aquí mismo, por ejemplo, el dominicano, el otro día hubo una manifestación en las Naciones Unidas contra la posición del organismo de Naciones Unidas frente a determinados problemas que los dominicanos entendían que Naciones Unidas no había actuado correctamente. Yo creo que hay un problema de liderazgo mundial, algunas veces excesivos, que hace que los otros se vean débiles. Cuando tú ves que el liderazgo ruso y el liderazgo chino se hacen tan poderosos frente a un liderazgo silente como el de Irán o de India, y un liderazgo que se está debilitando como el de Estados Unidos, yo creo que los liderazgos fuertes tienden a querer imponer sus convicciones y sus decisiones y sus recursos y su territorio, para aprovechar vamos a decir, este heterogéneo equilibrio de liderazgo para favorecer sus pretensiones de dominación. ¿Qué opina Guillermo Caray del hecho de que la economía dominicana ha crecido independientemente de los factores exógenos, exteriores, donde hay, debido en gran parte a la pandemia, crisis económicas graves? ¿Cuáles son los aciertos económicos del gobierno que han motivado esta especie de milagro de que la economía no solamente se derrumbe, sino que crezca? Bueno, yo he sostenido en varias ocasiones la idea de que la economía dominicana ha crecido independientemente de los 6 gobernantes que hemos tenido en los últimos 50 o 60 años, desde Balaguer hasta acá, porque hay un empuje empresarial que la hace crecer. ¿Cuál es el principal logro de este gobierno para favorecer ese crecimiento? Bueno, que está ofreciendo en el orden internacional, pero mira hacia América Latina, un clima de confianza y de estabilidad política frente a países que están sufriendo inestabilidades políticas y sobre todo giros políticos que a la inversión no le conviene. Por ejemplo, si tú examinas Venezuela, si examinas Colombia, si examinas Perú, antes de lo sucedido con el intento de golpe de disolución del Congreso de Pedro Castillo, Chile, que está ahora izquierdizada, Argentina, que hizo causa muy común con Venezuela. Todo eso crea un clima de inseguridad, y muchas inversiones de esos países están mirando hacia nosotros. El mismo Brasil, con la incertidumbre izquierdizante que pudo haber provocado Lula. Entonces, eso ha favorecido la afluencia de inversiones extranjeras, que ha impulsado el crecimiento económico y sobre todo la confianza política de que aquí no va a haber un giro radical a nuestras políticas económicas, que por supuesto, y ahí tengo que vanagloriarme, también ha contribuido que tenemos un clima opositor en que hay críticas que el gobierno de alguna manera oye para reencauzar sus decisiones públicas. Bien, le agradecemos al ingeniero Guillermo Caray, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, que a pesar de sus múltiples
ocupaciones, ha aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión. Recuerden que el programa se transmite por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, a través de Canal del Sol, de 9 a 10 de la noche los domingos. Hasta entonces, amigos. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.